tardes. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Derecho Administrativo esta invitación. Felicitaros también por el libro de Cuestiones de Derechos Urbanas, algo que al final es una cuestión a desarrollar, en lo que tiene que ver con el desarrollo del derecho urbano, incluso un gran desafío hacia adelante, pensar el derecho urbano del derecho a la ciudad, ¿no? Y agradecer a la Asociación Pensamiento Penal, que fue la primera organización de pertenencia cuando llegué aquí a Buenos Aires hace 9 años y con la cual sigo teniendo grandes amigos adentro. La idea es quizás comentar pequeñas nociones del derecho a la ciudad para entender o tener una mirada distinta de cómo evaluar algunas decisiones que se están tomando en la justicia y ver cómo incorporar esta nueva visión de derecho a la ciudad, tanto en la normativa como en los fallos judiciales. El derecho a la ciudad, como se dijo recién, es un derecho en construcción, ¿no? Uno podría decir que es un paradigma o un nuevo paradigma, pero en cierta forma lo que viene a hacer es renacer o retomar, recapturar ideas y pensamientos históricos solo para alternativizar con el pensamiento hegemónico que ahora tenemos de cómo se construyen las ciudades. Vemos las consecuencias negativas, ¿no? Hablamos del tema del crecimiento de villas, aumento de percepción de situación de calle, la distribución desigual de la riqueza, la desigualdad estructural, la afectación del ambiente, y a partir de esa realidad surgen o se recatan pensamientos antiguos de cómo entender ciertos valores o cómo pensar una ciudad distinta, y esos son los pensamientos que se van acumulando bajo este paraguas que uno conoce como el derecho a la ciudad. Y este paraguas, este paradigma tiene una primera noción, y esa noción es empezar a ver la ciudad como bien común, no como la sumatoria de propietarios individuales, no como algo que corresponde únicamente o está únicamente bajo la autoridad del Estado o su propiedad, sino como cuya pertenencia pertenece a todos, ¿no? A la comunidad porteña en este caso. Una noción similar cuando el Papa Francisco dice que el planeta Tierra es nuestra casa común, ¿no? Es la misma noción de bien común. Y de esa noción de bien común, cuando uno la contrasta con la realidad, suena muy chocante y hace mucho ruido que ese bien común haya personas o haya propietarios que tienen más suelos que otros, que van acumulando históricamente más suelos que otros ciudadanos. Resulta chocante que el 10 o el 15% de la población porteña no tenga acceso igualitario a los servicios públicos formales como el resto de la ciudad, que mientras hay miles de personas durmiendo en la calle, hay también un 10 o un 15% de viviendas ociosas. Entonces tenemos casi 80.000, 100.000 viviendas vacantes, casas sin gente, cuando hay personas sin hogar, sin casa. Y de allí, de esa confrontación, empiezan a surgir, bueno, cuáles son estas políticas que se deberían ajustar a esta mirada de la ciudad como bien común, y de ahí surge, ¿no? Esos aspectos intuitivos de justicia, de la justicia social, que hablaba Sebastián, de la justicia ambiental y de la justicia espacial. De la mirada de la ciudad como bien común surgen también cómo mirar otros valores que es conocido por todos porque son valores que surgen de la modernidad, ¿no? El tema de la democracia, la igualdad, la libertad. De la idea de la ciudad como bien común, la libertad no es entendida en esta libertad individual donde cada uno tiene que proteger dentro de su esfera privada, sino la igualdad entendida como no dominación, donde no haya un sujeto que domine a otro y esa sea la idea de libertad. La idea de igualdad, no una igualdad formal, sino una igualdad real. La idea de democracia no como una forma o una metodología para tomar decisiones únicamente, sino como revivir esa raíz de la democracia de, como bien lo decía acá Roberto, el tema de la idea de que cada uno es un soberano, ¿no? Pero esa mirada de soberano no hacia adentro, es decir, que uno es soberano de sí mismo, sino la idea de que la voluntad de uno tiene la misma densidad, el mismo peso en la sociedad que la de otros. Y por lo tanto, esa democracia es entendida como la desconcentración del poder, como una democracia que no es únicamente cómo elegimos representantes, cómo en algunos casos tomamos decisiones, sino cómo desconcentramos el poder en las ciudades. Una democracia sin fin, ¿no? Dice el filósofo Boaventura de Sousa Santos. Con esa mirada, esos serían como los principios de cómo organizar o cómo propone el derecho a la ciudad a organizar la sociedad. Y luego, cómo esos principios tendrían que estar destinados para un rumbo distinto a cómo estamos organizando las ciudades actualmente.
Esos rumbos distintos que propone el derecho a la ciudad es, por ejemplo, que nuestros criterios de relacionarnos con otros y relacionarnos con los bienes no sea un criterio mercantilista, que vayamos a demercantilizar la ciudad, a desprivatizarla, que volvamos a retomar la relación antigua que teníamos con el ambiente, destruida por la filosofía mecanicista y la filosofía moderna, que empecemos a crear o reestablecer esa relación con el ambiente y también a restablecer esa relación con nosotros, que las personas o los ciudadanos que esta ciudad conforme no sean ciudadanos que rompan sus vínculos fácilmente, que no sean ciudadanos competitivos, egoístas. Como verán, el derecho a la ciudad es, cierta forma, una acumulación de principios, propuestas y nuevos derechos que confronta con los principios de la modernidad en los que se basa principalmente las ciudades modernas. Y esta idea del derecho a la ciudad no es únicamente algo que podríamos mencionar que es un paradigma que está en los libros, es un paradigma que necesitaría ser positivizado, que no está en las normas, que no es vigente. En la ciudad de Buenos Aires y a nivel Argentina el paradigma ya ha sido normativizado o va siendo reconocido poco a poco, obviamente no en toda su envergadura. Cuando se discutió la constitución, la primera constitución, la única, de la ciudad de Buenos Aires en el 96, ya los constituyentes en sus discursos hablaban del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad está establecido como uno de los principales objetivos del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, la Ley 2930, que es la ley madre que rige la planificación de la ciudad luego de la Constitución, en una jerarquía rara que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No es como a nivel nacional que está la Constitución y por debajo las leyes, sino que en la ciudad de Buenos Aires está la Constitución, el Plan Urbano Ambiental, el Código de Planeamiento y después el resto de las leyes. También, últimamente, estando participando en los procesos de reurbanización o integración socioambiental en la ciudad de Buenos Aires, estos anuncios de urbanización de villas que hizo Larreta el año pasado en 5 villas de la ciudad, se logró incorporar como uno de los principios rectores de esos procesos de urbanización en el barrio Rodrigo Bueno y en el pabellón de Chacarita, el principio de la justicia espacial y los principios del derecho a la ciudad, que son las leyes 3.799 y 3.798, que son incluso las últimas leyes que aprobó la legislatura porteña. También en su momento se aprobó, luego del Lindo Americano, que aquí también se habló, la legislatura en forma reactiva empezó a tratar algunas leyes que tenía, algunos proyectos que tenía la legislatura pendientes y tomó un proyecto que era de protección integral de las personas en situación de calle. Ese proyecto fue aprobado por la legislatura y su artículo 5 tenía una definición, no muy integral como nos hubiese gustado, pero una definición al fin de lo que se entendía por derecho a la ciudad o debía entenderse, que fue vetada por, en su momento, jefe de gobierno Mauricio Macri. Así que tenemos, en cierta forma, reconocido en la normativa de la ciudad que este paradigma es parte de los principios rectores de cómo deben organizarse las políticas públicas en la ciudad. Será una cuestión a futuro que incluso los jueces y los operadores institucionales vayan dándole contenido que se puede retomar de cómo se ha especificado el derecho a la ciudad en la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, donde está más detallado, donde muchos de sus principios han sido reconocidos. También el año pasado se realizó la tercera conferencia para el tratamiento del hábitat convocada por la ONU, por ONU Hábitat. En esa conferencia de Estado se aprobó la nueva agenda urbana que fue firmada por la Argentina, fue firmada por muchos de los gobernadores, incluso en la Ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno Larreta firmó esa nueva agenda urbana. Y esto lo comento porque hace un par de semanas salió el decreto 358 de este año, que es el decreto que seguramente habrán visto los anuncios, crea el registro de barrios populares a nivel nacional. Y en los considerados de ese decreto se basa fundamentalmente en que la Argentina ha firmado esa nueva agenda urbana. Y esa nueva agenda urbana, con las complicaciones que implica aprobar un documento a nivel internacional, ha reconocido y ha definido bastante ampliamente lo que es el derecho a la ciudad. Así que podríamos pensar, ya que el derecho a la ciudad está definitivamente incorporado en nuestro ordenamiento jurídico y que toda esta problemática que estuvieron hablando Sebastián empiezan a ser incorporadas por los operadores judiciales al momento de tomar decisiones.
para ir a casos más concretos, ¿no? Y bajar un tanto más de los principios que tienen, que uno puede comentar con simpleza, pero realmente si uno lo implementa en realidad, tiene una radicalidad muy profunda y en cierta forma modificaría toda la política pública, cómo se piensa y se decide en las ciudades. Con respecto a nuestra función de abogados y a la justicia, ¿cómo el derecho a la ciudad impacta directamente en el derecho y principalmente en los derechos humanos? Vimos que resalta la idea de igualdad, que no es inexistente, ¿no? Pero la resalta. Resalta la paz colectiva, que también se dijo de los derechos. Resalta la relación de las personas con su suelo. Hemos visto que históricamente los derechos humanos han surgido en su relación vertical con el Estado, luego surgieron nuevos derechos humanos en su relación del trabajador con las empresas, pero la relación de la persona humana con el suelo ha sido algo que no ha avanzado tanto internacionalmente. A lo sumo se ha avanzado con el derecho de los movimientos campesinos, pero con el suelo rural, no con el suelo urbano, y esa es una de las fases que destaca el derecho a la ciudad. Y por otra parte, también con esta idea de resaltar la igualdad, resaltar la desconcentración del poder, viene a recatar algo que tampoco está tan trabajado en los derechos humanos, y en alguna sentencia de la Corte que a futuro comentaré no se distingue o no se resalta, que son el contenido mínimo de los derechos humanos, que es ese piso de igualdad de cómo todos tenemos el derecho a ejercer cada uno de los derechos humanos. Y con respecto al tema de la paz colectiva, comentar algunos casos de cómo todavía en el fuero, que hay que reconocer que el fuero de la Ciudad de Buenos Aires, el contencioso administrativo, es un fuero de vanguardia, es un fuero que discute cuestiones que no se discuten en el resto del país, incluso que no se discuten en el resto de los países latinoamericanos en algunos casos, pero todavía no termina de afianzar cómo entender los derechos humanos en su discusión colectiva y en la derivación lógica de quiénes son los que pueden ir a la justicia a discutir estos derechos colectivos. En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a cómo está conformada la Constitución, que también tiene muchos principios que uno puede entender que son partes del derecho a la ciudad, ¿no? El artículo 1 de la ciudad establece que una forma de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la democracia participativa. Y eso es una transformación totalmente absoluta con respecto a cómo la Constitución Nacional piensa los derechos y piensa las instituciones. Uno recuerda que la Constitución Nacional dice que el pueblo no gobierna sino a través de los representantes, y uno lee la Constitución de la ciudad y apenas empieza a leerla dice que la forma de gobierno es la democracia representativa. Eso deriva en cómo se tienen que tomar las políticas públicas, quién tiene derecho a acceder a la justicia, cómo deben entenderse los derechos humanos, cómo debe entenderse que en la Ciudad de Buenos Aires no existe una sola democracia como a nivel nacional, que es la democracia representativa, sino existen diversas democracias. Una de ellas, la que se menciona aquí, el tema de las elecciones en villas. En la ciudad existe una democracia de organización interna de los barrios y asentamientos, que es que cada villa determina cómo organizarse internamente. Entonces hay una democracia colectiva que tiene que ver con este colectivo que son los habitantes de las villas. Existe una democracia de cómo se representan las personas en situación de calle, porque también ellos tienen una ley particular de cómo organizarse. Otro tipo de democracia es cómo se organizan los feriantes. La creación de las comunas y los consejos consultivos comunales también es una forma distinta de democracia, que son las democracias comunales. Así que no tenemos una sola forma de democracia, sino tenemos diversas democracias en la ciudad. Hemos perdido una hace un par de años, que era cómo se organizaba la discusión de las políticas de memoria, que era el IEM, Instituto Espacio para la Memoria, que esa era una forma de democracia única en el país, y creo que los legisladores, cuando votaron su derogación, no tuvieron en cuenta la importancia de que estamos perdiendo una forma de democracia y con lo que eso implica. El IEM se organizaba con funcionarios estatales, pero principalmente lo que tomaban las decisiones eran organizaciones históricas de derechos humanos nombradas e individualizadas en la ley de creación del IEM. Que sean las organizaciones sociales y ya no sean funcionarios del Estado, no sean personas electas por el Parlamento, por la legislatura, sino que sean organizaciones que han sido reconocidas por su trayectoria, lo que decidan la política tan importante para este país, que es una política de memoria, era una democracia única que se perdió cuando se derogó esa ley.
Bueno, para continuar, lo que está costando en el fuero es, en algunos casos, que se reconozca esa mirada colectiva y principalmente en aquellos derechos que no tiene una tradición tan arraigada en la cultura jurídica argentina como es el derecho a la vivienda. Para mencionar dos casos, ¿no? Uno de los primeros casos cuando apenas llegué aquí a Buenos Aires fue el desalojo de 500 familias, cuando quisieron desalojar a las familias del sector que se conoce como ex autopista 3, que era una traza de la ciudad que el gobierno de la dictadura había expropiado para construir la autopista que iba a unir el norte con el sur. Esa autopista nunca se hizo, pero sí se realizaron expropiaciones, y esas expropiaciones abandonadas luego por el Estado fueron ocupadas por las mismas familias que vivían allí o por otras familias. Al final de cuentas eran terrenos del Estado donde vivían, ocupaban esos predios 500 familias. El gobierno, a través de decretos administrativos, ordenó el desalojo de esas 500 familias, se fue a la justicia. La justicia en primera instancia suspendió los desalojos, entendió que este era un conflicto colectivo, que no se puede entender el derecho a la vivienda como un caso individual, pero Cámara revocó, entendiendo justamente que esto no era un derecho colectivo, sino que eran derechos pluriindividuales. Y por lo tanto, ¿qué consecuencia tenía eso en la causa concretamente? El que había acudido en defensa de esas 500 familias no había sido ninguno de los afectados. Suele pasar en estos conflictos sociales que por X razones muchas veces los propios afectados no quieren o no pueden acudir a la justicia. En algunos casos por tener miedo a las consecuencias económicas, como son las organizaciones actualmente que tienen miedo que el gobierno los demande, como le pasó a Basta Demoler, que está demandado por 22 millones de pesos, por haber parado una obra que es justamente la estación de la línea H que se iba a construir en la Plaza Alvear y se construyó en la plaza equivocada. O por cuestiones de represalias individuales, ¿no? Personas o colectivos que están peleando por tener algún tipo de subsidios o derechos del Estado y tienen miedo que la presentación judicial pueda traer consecuencias negativas y por lo tanto acuden a personas ajenas al conflicto o personas quizás que estén menos amenazadas a esas represalias estatales o empresariales. En ese caso, un diputado fue el que había presentado la demanda para la defensa de estas 500 familias. Entonces la Cámara utilizó esta argucia de decir que no eran derechos colectivos, que este conflicto social y estos lazos que se habían generado en una comunidad que estaba allí hace más de 30 años se tenía que defender individualmente. Y al determinar eso, como dije al principio, los derechos colectivos generan una acción popular en la Ciudad de Buenos Aires. Al determinar que no era un derecho colectivo, esa acción popular no tenía cabida y por lo tanto tenían que ir a propios afectados. Ese es un caso, ¿no? Que fue quizás hace 9 años. Pero no es una política que se haya dejado de lado en la Ciudad de Buenos Aires. También pasó con otro desalojo, en este caso del barrio de La Esperanza. Ya hay que tener en cuenta que el fuero y los juzgados de primera instancia tenían este antecedente de la Cámara, el órgano de jerarquía superior, donde nuevamente el gobierno había iniciado el desalojo administrativo de familias que se encontraban en el barrio de La Esperanza. El barrio de La Esperanza está al lado de Piretones, dentro del Parque Indoamericano, y nuevamente se resolvió que allí estaba en juego derechos individuales y no derechos colectivos. Allí la consecuencia no fue la falta de legitimación, porque lo que se habían presentado eran los propios afectados, sí fue la consecuencia de que únicamente estaban protegidos los que habían firmado la demanda y no todo el barrio. Se suspendió el desalojo de las personas que habían firmado, que así fue una excelente resolución del juzgado de impedir el desalojo hasta que el gobierno no garantice el derecho a la vivienda. Pero con esa restricción de únicamente verse beneficiados por esa sentencia judicial los que presentaron o firmaron la demanda. ¿Cómo terminaron? O no sé si terminaron, ¿no? Pero cómo el paso del tiempo enseña que realmente es imposible no ver, en este caso de conflictos, que hayan derechos colectivos en juego. En el caso de la ex AU3, la legislatura terminó reconociendo y aprobando una ley, la ley 3396, que estableció una política pública de vivienda social para todas las familias dentro de la traza de la SAU3. En el caso del barrio de La Esperanza, que era un barrio que no estaba reconocido como villa, la legislatura a través de la ley de Comuna 8, de plan de Comuna 8, la ley 5.235 reconoció al barrio de La Esperanza como un barrio a urbanizar y obligó al gobierno a urbanizar. Todavía no se ha cumplido con esa ley, pero normativamente, como lo que quizás cuesta a veces a los jueces ver que estos no son conflictos individuales,
ni la sumatoria de conflictos individuales, sino que son conflictos sociales y colectivos, la propia legislatura lo termina reconociendo de esa forma. Otros dos casos, quizás también, quizás no tienen que ver con la legitimación, sino que tienen que ver qué se entiende por derechos colectivos. Si hablamos de que la ciudad es un bien común, cualquier decisión que tiene que ver con el aspecto de su planificación tiene que ser considerado un derecho colectivo, no solamente por si es un derecho al ambiente, sino porque justamente la ciudad, cómo se organiza y cómo se planifica, es un bien común. En ese caso, hace un par de años fuimos a cuestionar la venta ilegal de los terrenos de Casa Amarilla en La Boca, porque la decisión no había pasado por la legislatura y porque esos terrenos estaban destinados a ser un parque público. Esos terrenos fueron vendidos por la Corporación Buenos Aires Sur con autorización de Mauricio Macri para vendérselo a Angelici, presidente de Club Boca Juniors. La justicia, ¿qué nos dijo? Que no es un amparo colectivo y por lo tanto los habitantes del barrio de La Boca no podían acudir a la justicia a cuestionar la legalidad de esa venta. Ese fue juzgado en primera instancia. Nuevamente, si uno está discutiendo el destino de los predios que iban a ser parque público, ¿cabe dudas que esté discutiendo un derecho colectivo? E incluso si estos terrenos no tuvieran un destino específico, que era la ley 2240 de emergencia ambiental y urbanística de La Boca, ¿no? Los jueces nos dijeron que no habíamos argumentado lo suficiente su carácter colectivo cuando le habíamos mencionado que hay una ley de emergencia ambiental y urbanística que estableció un destino específico para esos predios. Pero en el caso extremo de que no tenga un destino definitivo o un destino legal estos predios, ¿no? Sean terrenos ferroviarios sin uso, sin destino. No podemos, o se puede considerar que la discusión del destino de esos predios no es un derecho colectivo, que un órgano venda sin competencias terrenos públicos de la ciudad, considerando que la ciudad es un bien común, no es un derecho colectivo. Y esa es la gran discusión que se está dando actualmente cuando se están vendiendo decenas de tierras a nivel nacional y en la ciudad sin pasar por el Congreso o sin pasar por la legislatura. Porque justamente el temor y lo que van decidiendo los jueces es que ninguno de nosotros podemos argumentar una afectación directa por la venta de tierras públicas. A cada uno de nosotros, ¿en qué nos afecta? Con una mirada muy restringida que se vendan tierras en La Boca del Estado Nacional. Si ninguno de nosotros teníamos un plan de vivienda allí, si no era un parque efectivo que nosotros vivamos cerca y lo disfrutemos. Entonces es una cuestión para mirar a futuro de cómo las cuestiones institucionales y el destino del suelo urbano tiene que ser considerado un derecho colectivo. Para ir más rápido. Otra cuestión, que esto sí es bastante negativo, es cómo se entiende la cuestión de la desconcentración de poder en las comunas, cuando se afectan derechos de las comunas. Actualmente el fuero está teniendo una política, una jurisprudencia muy consolidada, que es que únicamente cuando se afectan el derecho de las comunas a decidir, puede ir la Junta Comunal, representado por su presidente, o el Consejo Consultivo Comunal. No puede ir ningún integrante de la Junta Comunal suelto, no puede ir ningún integrante del Consejo Consultivo, no puede ir ningún habitante de la ciudad a reclamar eso. Nuevamente, nosotros decimos que el paradigma de derecho de la ciudad es desconcentración del poder, que la comuna es parte de esa desconcentración del poder, que la Constitución establece una democracia participativa y que la creación de la comuna es parte de ese principio rector de democracia participativa. ¿Por qué se nos impide a cualquier habitante de la ciudad a ir a cuestionar una política que está arrogándose facultades de las comunas? Y esto ha sucedido en causas muy importantes que tienen que ver con la protección de los adoquines, donde el Tribunal Superior ha dicho justamente esto y ha hecho caer toda una causa de amparo de varios años justamente porque lo que fueron a cuestionar eran vecinos y no era la Junta Comunal. También ha sucedido en lo que ahora seguramente todos verán en la televisión, la propaganda de Buenos Aires elige, ¿no? Esta forma de lo que decía Roberto, ¿qué entendemos por democracia? Democracia es entrar a Facebook y votar por qué tipo de políticas queremos, qué obras queremos, o es reunirnos en los consejos, en las comunas, a vernos cara a cara, deliberar y discutir cómo queremos que se gaste el presupuesto de las comunas. Esa discusión la justicia no nos permite darla porque necesita o exige que vaya el presidente de la comuna y que no puede ningún integrante de la comuna comunal a defender el derecho de la comuna. Creo que son formas que, incluso para avanzar en la discusión y en la profundidad del derecho de la ciudad, tenemos que sobrepasar estos escollos, que son la falta de acceso a la justicia. Por otro punto, esto para tirar más que nada preguntas para dejar pensando.
habíamos dicho que el derecho a la ciudad con respecto a derechos humanos resalta los pisos mínimos, ¿no? Y una de las grandes discusiones que se dieron en la ciudad es cuál es el piso mínimo del derecho a la vivienda, que es qué hacemos con la persona en situación de calle cuando acuden a la justicia. El TSJ en la ciudad había dicho los paradores son suficientes, la Corte Suprema dijo no, los paradores no son suficientes, son soluciones transitorias. Se dijo que no es el contenido mínimo del derecho a la vivienda, pero seguimos sin determinar cuál es el contenido positivo del derecho a la vivienda, qué tipo de soluciones darles a esas familias si acuden a la justicia en ausencia de una política pública. Y en eso sí existe bastante falta de discusión en el fuero. El fuero sigue discutiendo cómo encontramos a la familia más pobre, si la mujer es soltera, madre soltera, embarazada, con 2 hijos, y con un hijo con discapacidad para otorgarle una solución habitacional definitiva. Yo creo que nadie de nosotros imaginamos que si alguien acude por el derecho a la salud, tengamos que contemplar eso, ¿no? Veamos si para acceder a la salud, a una operación, ver si no tiene trabajo, si es una madre soltera, si tiene 2 hijos. Eso no se nos pasa por la cabeza a ningún jurista, y no entiendo por qué sí se nos pasa de exigirle a un hombre que está en la calle que se esfuerce por conseguir trabajo porque la justicia únicamente le va a dar un parador. Y no entiendo también por qué teniendo un código de edificación no se lo usa para determinar qué es ese piso mínimo del derecho a la vivienda en la ciudad. La legislatura ya ha establecido el piso mínimo de cuáles son las condiciones de habitabilidad necesarias que tiene que tener una persona, porque se le exige al mercado que es el piso mínimo que tiene que garantizar al momento de construir. La ventilación, iluminación, superficie. Que también ahora va a haber una nueva discusión porque en las villas, obviamente, el código de edificación no es posible que sea aplicado en su totalidad y por lo tanto se va a hacer, ya lo anunció el gobierno, un código de edificación paralelo para las villas. Y ahí nuevamente se va a dar la discusión, cuál va a ser el contenido mínimo que aceptemos nosotros, cuál es el piso mínimo de habitabilidad que debe tener una persona. Por último, más una cuestión informativa, bueno, creo que se va a plantear el tema del código urbanístico. Actualmente en la ciudad de Buenos Aires se está rediscutiendo toda la planificación de la ciudad, se está rediscutiendo desde cómo se tiene que construir una vivienda hasta quizás la política urbana a nivel regional, a nivel metropolitano, porque se están discutiendo el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación. Lamentablemente esas discusiones se están haciendo en forma deficitaria. Una jueza de la ciudad tuvo que determinar que el gobierno no solamente escuche a las empresas inmobiliarias, que así lo declaró la justicia, no es una afirmación subjetiva de las organizaciones, sino la justicia declaró que el gobierno únicamente se estaba reuniendo con las desarrolladoras inmobiliarias y con sus consultoras para determinar el contenido del código y que tenía que abrir la discusión más importante de la ciudad. En ese contexto se están haciendo reuniones en las comunas, se están haciendo reuniones en las villas, y el 5 de junio se está haciendo una gran audiencia que los invito a participar a todos los interesados en las cuestiones urbanas, en la jefatura de gobierno en Parque Patricio, que va a ser como la primera gran audiencia pública para discutir el código urbanístico. A la par, las organizaciones hemos lanzado una campaña por una carta del derecho a la ciudad, una campaña que contenga estos principios que venimos aquí contando, enumerando, justamente para contraponer, que no queremos un código que siga mercantilizando y siga estimulando la especulación inmobiliaria, sino que queremos otro tipo de ciudad. Y en esa campaña ya hay, que es algo también notorio en estas cuestiones de coordinación y vitalidad democrática de la ciudad, hay más de 100 organizaciones que están apoyando la Carta por el Derecho a la Ciudad y están rechazando este código urbanístico. Bueno, nuevamente agradecer a los organizadores de este evento por el cariño, la amistad y por estas posibilidades de repensar cómo ejercemos como abogados y el derecho. Gracias.